Aleluya, gloria al Señor. Él es bueno, Él es fiel y verdadero. Gracias. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Bienvenido a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas que están presentes en esta hora. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 6. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos capítulo 9, verso 6. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Dice en la palabra que dice el Señor de esta manera. Quiero que entienda, escuche, dice el Señor, porque nosotros debemos entender por qué estamos aquí y por qué Dios permitió que nosotros fuéramos así que delegados por la voluntad de Dios. Dice su palabra, dice de esta manera, Romanos 9, verso 6. No que la palabra de Dios no haya fallado. Oiga bien, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son descendientes de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendientes. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien y ni mal, dice, aún ni bien ni de mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obras, sino por el llamado. Oiga bien, no por obras, sino porque Él llama, o sea, llamado, ¿verdad? Y se le dijo: el mayor será el menor, como está escrito: Jacob ame más a Esaú. Jacob, dice la palabra, amé más a Esaú y aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice: tendrá misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no dependiendo del que quería ni del que corre, oiga bien, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Muy bien, la palabra nos habla en esto. ¿Qué pasó en el tiempo de los patriarcas? Porque son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria del pacto, dice, promulgación de la ley, oculto de la promesa. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, cuál es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Muy bien, aleluya. La palabra nos dice que cuando el Señor, en ese tiempo los patriarcas no vivían conforme a leyes,
sino conforme a la gracia desde el principio. Los patriarcas no estaban esclavizados por ningún pueblo que gobernaba los pueblos paganos. Así que Dios decidió crear un pueblo suyo, un pueblo solo para Él, un pueblo santo, un pueblo bendito, un pueblo escogido, un pueblo elegido, un pueblo apartado para Él. Pero tuvo que llamar a alguien que fuera padre de naciones, padre de multitudes, como dice el Señor. Entonces vemos aquí una de las promesas que Dios hace. Un día el Señor, como todos nosotros común y corriente, cuando no conocíamos a Dios, Abraham, yo sé que tenía la idea de que sabía que había un Dios, porque venían de la descendencia de Seth, sabía que había un Dios, tenía la idea que el Dios que creó las cosas, sabía que había un Dios poderoso, sabía que había un Dios que sus padres les habían enseñado, recordarles y no olvidar. Pero a veces el hombre, muchas veces por los afanes de la vida, la avaricia, las codicias, los deseos del mundo, los deleites de la carne, la vanagloria de este mundo, muchas veces nos aparta de su presencia, nos aparta de su gloria, nos aparta, sí, de sus caminos. Y entonces un día Abraham era un patriarca, pero su padre era un hombre que vivía en un pueblo llamado Caldeo o Babilonio. Era babilonio o era de los caldeos. Y entonces dice que su padre también era negociante o comerciante. Él comerciaba dioses de Babilonia, dioses de otros pueblos o de otras naciones. Comerciaba esos ídolos que son dioses, sea muñecas o muñecos hechos de imagen de mujer o imagen de hombre. También habían ídolos con unas imágenes, caras deformadas, caras como de hombres, con caras de animal, con cuerpos humanos, con cuerpos de animales, con cara de hombre o de mujer. Y según su padre de Abraham, negociaba e iba a comerciar en las plazas de las ciudades de Ur o quizás en otros lugares donde se permitía el comercio. Y entonces Abraham iba como hijo, ayudaba a su padre a negociar. Pero un día el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu casa de tu padre, abandona la casa de tu padre, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacer una nación grande. Y voy a hacerte fecundo sobre la tierra. Y voy a bendecirte. Y a los que te bendigan los bendeciré. Y a los que te maldigan los maldeciré. Entonces vino Abraham, como a todos nosotros cuando nos han predicado, pero a Abraham se le apareció al Señor, y entonces en ese encuentro que tuvo, entonces tal vez fue un encuentro en sueños, o fue un encuentro oyendo una voz audible, extraña, que él no lo conocía, solo sabía que había un Dios, o tal vez Dios se le presentó en forma de un ángel o en forma de una persona, que es un ángel que los ángeles toman forma de personas. Y entonces el Señor le habló y le dijo: Abraham, sal de la tierra de tus padres, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a hacer famoso, fecundo, te voy a bendecir, dice el Señor, y voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Entonces vino el Señor le dio esa promesa, le dio una promesa a Abraham. Abraham
tenía una su prima que es medio hermana, que en ese tiempo era permitido por el Señor, permitido, porque era el comienzo, que ya habían generaciones que todavía se casaban entre familia. Entonces vino y escogió una su media hermana llamada Sara, y entonces Saraí, así era su nombre, y entonces vino y él la tomó como esposa. Tomó a Sarai como esposa, y entonces él dijo: iré a donde Dios me ha llamado. Sara no sabía ni Abraham dónde iban a ir. Entonces vino, mire pues, el Señor lo llamó. En segundo lugar, vino Abraham, salió de su casa, abandonó a su padre, su madre, sus hermanos, y se fue. Dice, ¿se fue? ¿Para dónde? Dice que se fue para que Dios lo guiara donde iba a ser formada la nación de Israel. Y entonces se fue, salió de su casa sin brújulas, sin guías, sin mapas, sin direcciones, y no había nada. Entonces él salió por la fe, salió sin saber a dónde iba. No dijo: voy a ir a Egipto, voy a ir a Babilonia, voy a ir con los amalecitas, voy a ir allá como los nenitas, voy a ir, o con los moabitas o amonitas. No, con los filisteos, con los cananitas. No. Entonces dice que el Señor le dijo: sal de tu tierra. Él no fue a una nación, no fue, sino se fue a un lugar aislado, un lugar desierto, un lugar donde que tal vez había unas cuantas, 2, 3 plantas, y se fue caminando sin saber a dónde le iba a decir el Señor que iba a habitar. Se fue caminando por fe. Debemos caminar por fe, no por vista, por fe. Caminar por fe, para ir por fe, no por vista, porque todo, dice la palabra, se hace por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces Abraham siguió su camino. Había su sobrino que lo acompañó, pero se apartaron. Tú vete a la izquierda, yo a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces uno se fue a la derecha, se fue a la izquierda, su sobrino Lot, y él se fue a la derecha, y entonces se fue. Y Lot escogió un lugar donde estaba lleno de amurallado, y escogió una ciudad bien bonita, una ciudad poblada, una ciudad fértil. Vio la llanura de ¿cómo se llama? De Sodoma y Gomorra. Dice que vio la llanura, pastos verdes, árboles frondosos y todo. Y Abraham se fue por el desierto. Y cuando Abraham, de tanto caminar sin saber a dónde lo llamaba el Señor, y el Señor le dijo: quédate aquí, Abraham, y se quedó ahí. Aquí voy a ser una nación grande en esta tierra. No había nada, no había gente, no había casas, no había colonia, no había plazas, no había nada. Era un desierto. Se fue solo en un lugar donde Dios le dijo que iba a formar una nación. Párate aquí. Y Abraham, en tercer lugar, se paró, y entonces dice la palabra, y le dijo al Señor: mira a tu alrededor, porque todo lo que miras a tu alrededor será tuyo. Tenemos que aprender a leer por fe, por fe, por fe. Llamamos las cosas como si fuesen, por fe hablamos, por fe caminamos, por fe miramos, por fe oímos, por fe creemos. Abraham creyó, caminó por fe, y ahora el Señor le dice: mira, por fe todo eso será tuyo. Hasta donde alcance ver tus ojos, todo, hasta donde termine esa montaña, será mío, Señor. Sí, será tuyo. Dios le prometió. Dios es un Dios de pacto, Dios de promesa. Y entonces dice que habitó ahí, levantó su carpa, su tienda, su champa, como dice, y ahí hizo su casa, y ahí habitó. Y entonces el Señor, en la segunda promesa que Dios le da, la segunda promesa, miren, la primera promesa Dios lo llama, la segunda promesa le da la tierra, la tercera promesa quiero decirle aquí, que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra o de tu tienda y mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Abraham dijo: Señor, es imposible, no puedo contar las estrellas.
pues así es, porque así voy a hacer contigo. Te voy a dar muchos hijos como las estrellas del cielo. Te voy a dar muchos hijos, dijo el Señor, muchos hijos. Y Abraham se quedó dudoso cuando le habló hijos, porque habían intentado tener hijos y no podía tener, porque Sara era estéril. Y aparte de ser estéril, Sara estaba entrando en una etapa de tercera edad. Y entonces vino y no, y le dice, ¿cómo, Señor? ¿Cómo será? Y Abraham creyó, en su mente había dicho, bueno, entonces todos los siervos que están al servicio de mi casa van a ser mis hijos. El siervo y los hijos de mi siervo, los hijos de los hijos de ellos serán mis hijos. Entonces Abraham tomó y creyó eso y dijo, ellos van a ser mis hijos. Y Dios no le dijo nada, solo le dijo que van a tener muchos hijos. Segundo lugar, en ese segundo paso, déjame decirte, en ese segundo paso, en primer lugar, yo sé que me quedé estancado ahí, entonces déjeme decirle, entonces dijo el Señor que le iba a dar muchos hijos. En ese segundo paso, y ese es uno de los primeros. Entonces, segundo paso del segundo capítulo del segundo, entonces vemos, y dice el Señor, no, Abraham, yo te voy a dar hijo de tus lomos, te voy a dar fuerza para que tengas sus hijos. Pero ¿cómo será eso, Señor? Si yo ya estoy viejo, mi esposa está entrando en una etapa de vejez y yo no puedo complacerla, mis fuerzas se han desgastado y yo no puedo, Señor, no puedo, porque además ella ha sido estéril, mi esposa ha sido estéril desde joven. Hemos intentado tener hijos, pero no hemos podido tenerlo. Oiga bien. Entonces vemos, Dios le está dando otra promesa. Muy bien, en segundo lugar, está dándole una promesa. Todo está hablando el Señor por fe. No, Abraham sabía que había un obstáculo, una barrera, una fuerza que no impedía a no tener hijos. Estéril era Sara y ya eran viejos. Era imposible. Y entonces el Señor le dice, pasó el tiempo y empezaron a habitar ahí en esa tierra, y de repente el Señor mandó 3 ángeles y le dice, Abraham. Y cuando vio los 3 ángeles, Abraham salió rápido y empezó a atender a los ángeles y le dijo, no se vayan, yo les voy a atender. Le lavó los pies y le dijo, hay agua para lavarse las manos, les voy a preparar algo de comer. Les preparó pan con miel y todo y les dio. Y después dijo a uno de sus siervos, busquen el becerro más gordo, mátenlo y preparen buen guisado y déselo a ellos. Y entonces vino, Sara preparó el guisado y entonces se lo dio a Abraham, y Abraham sirvió a los ángeles y les dio de comer. Y después de los ángeles que comieron, los 3 ángeles que representan figura de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, entonces vinieron, y entonces vino, y entonces los ángeles dijeron, gracias Abraham, nos hemos quedado satisfechos por lo que nos has dado. Y entonces dice, ¿dónde está Sara? Preguntan a los ángeles. Sara, mi esposa, sí, está allá en la tienda. Y Sara dice que estaba atrás de la tienda escuchando todo lo que platicaba Abraham y lo que platicaba el ángel, y escuchando atrás de la puerta de la tienda. Dice, siempre nos gustan los chismes, ¿verdad? Y entonces dice que Sara escuchó y dijo, Abraham, dice el Señor, cuando Dios le dio la promesa, mejor dicho, que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ya era un anciano avanzado de edad. Oiga bien, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio la promesa? Ya iba a cumplir 100 años. ¿Y cuántos años iba a cumplir Sara? Iba a cumplir 90 años. Abraham era mayor que Sara. Y entonces vemos aquí
que era imposible. No había tecnología, no había ciencia, no había conocimiento, no había ningún aparato de ver el problema digestivo, el vientre de la mujer, para ver cuál era su obstáculo que impedía no tener hijos. Y entonces vino el ángel y le dice, Abraham, de aquí a un año, tu esposa estará cargando en tus brazos un hijo. De aquí a un año. Entonces Sara tenía 89 años. Y Abraham tenía aquí 99 años. Va a cumplir 100 años. Porque dijo, de aquí a un año tendrás un hijo. Y lo tuvo a los 100, los 90. Entonces es imposible. Eso es lo que quiero dar a entender. Que cuando Dios promete algo, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Pero a veces quiere el Señor que seamos pacientes. Abraham fue y tuvo que combatir fe contra la fe, paciencia contra paciencia, esperanza contra esperanza. Hay que esperar. A veces somos humanos y nos desesperamos, nos decepcionamos, nos angustiamos, nos enfadamos, porque creemos y decimos en nuestro corazón, Dios no va a hacer nada, Él me prometió darme una casa, me prometió un carro, me prometió esto, pero es imposible. Bueno, muchos dicen, bueno, pero yo ya no quiero nada, mejor que me dé la vida eterna. Pero si Dios te está prometiendo que va a hacer algo aquí en la tierra, tienes que creer. Tercer lugar, Dios cuando promete lo va a cumplir, porque Dios le dijo a Abraham, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. ¿En qué me puedes probar? Dice el Señor, ¿habrá acaso algo imposible para mí, Abraham? Porque Abraham dudó cuando Dios le dijo que iba a tener. Pero ¿cómo será eso? ¿Acaso tendré un hijo un hijo por medio de mi siervo? El hijo del siervo va a ser mi hijo. No, será tuyo, de tus lomos, del vientre de tu mujer nacerá el hijo de la promesa. No hijo de esclavos quiero yo. Voy a hacer de ti una nación, de ti va a salir la semilla del pueblo que yo quiero escoger, formar una nación poderosa. A veces Dios nos pone entre la espada y la pared. Es algo tan difícil y complicado, pero nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo nos dice, imposible, está loco, Dios no puede responder, Dios no va a sanar, Dios no te va a dar el hijo, Dios no te va a proveer, Dios no te va a levantar, Dios nunca te va a enriquecer, Dios nunca va a hacer nada por ti, porque tú no eres nada, y Dios no existe, Dios no oye, no mira. Si de verdad existiera, ¿por qué no se presenta contigo? Si de verdad existiera, ¿por qué? Si de verdad te oyera, entonces ¿por qué no te ha respondido? Y si de verdad es poderoso, ¿por qué no hace las cosas? Entonces, ¿por qué estás viviendo bajo maldición? Mira la pobreza en que vivís, mira la situación que estás pasando, mira la enfermedad que es imposible ser curado. Eso es lo que hace el diablo te hace creer. Entonces voy, y cuando Dios dice la palabra, muy bien, su palabra es verdadera, dice el Señor, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, porque representa al Padre, porque todo lo que decía el Padre lo decía. Yo soy la verdad, yo soy la verdad soy yo. Dios dice, la palabra soy yo, dice Jesús, la palabra soy yo soy la palabra, por eso yo soy la verdad soy yo, dice Jesús. Debemos entender. Entonces viene y dice, no lo que la palabra de Dios haya fallado, la palabra no falla, el que falla es uno. Entonces pasó el tiempo, vino, ¿sabe qué hizo el Señor cuando Dios le habló y le dijo que iba a dar un hijo? Pero le dijo que le iba a dar un hijo. Le iba a dar un hijo, se lo dijo antes de los 100 años. Y entonces viene Abraham en sus años de los 80, ¿sabe qué hizo? Cometió un error. Entonces dijo, Dios dice que me va a dar muchos hijos, entonces voy a tomar a Agar. Y entonces cuando Sara oye y dice, ¿cómo voy a tener un hijo siendo vieja y mi viejo no me puede complacer? Yo ya no puedo. Mi matriz ya se deterioró, ya está hecho una pasa, ya repasado. Ya. Y entonces Dios ve y hace cosas grandes,
cosas que el hombre es imposible entenderlas. Entonces vemos, y entonces Abraham viene y toma a Agar, viene Sara, le dice, ¿por qué no tomas a mi muchacha, a mi criada, y que se acueste contigo, y el hijo que tenga yo lo voy a tener en mi poder? Entonces el hijo de Agar será mi hijo, no de Agar. Y entonces Abraham se acostó con ella y tuvo un hijo, y se adelantó a hacer algo que no era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros cometemos, tercer lugar, muchas veces cometemos nosotros errores. Cuando Dios nos promete algo, no te desesperes, no lo ignores, no digas que Dios no oye, no escucha, no va a hacer nada, que Él nunca va a poder suplir, va a poder obrar, va a poder levantar, va a poder proveer. Dios dice que sí, porque Dios no es padre de la mentira, Dios es un Dios verdadero. Y entonces vino Abraham y después embarazó a Agar y tuvo un hijo, y nació Ismael. Es el padre de los árabes. Nació Ismael. Y entonces Abraham dijo, gracias Señor, porque me has dado en mi vejez un buen hijo. Y el Señor no le había dicho nada. Pasó el tiempo, Ismael empezó a crecer. Ya era un muchacho, un jovencito de 12 años, tal vez 12 años tenía, o tal vez 13 años. Fue cuando apareció el ángel y le dijo que de aquí a un año iba a tener su hijo. Entonces muchas veces se adelantan a hacer cosas. En primer lugar, no te adelantes a hacer cosas que Dios no te ha mandado. No hagas las cosas como Dios no quiere. Porque el problema de la gente es adelantarse y hacer, como Dios no me responde, entonces mejor yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si Dios no me bendice aquí en la iglesia, mejor me salgo de la iglesia y me voy a trabajar. Y si Dios no me ayuda, entonces ¿para qué estoy aquí? De balde oro, de balde ayuno, de balde busco, estoy metido aquí pura rata en la iglesia y yo no soy nada. Y entonces se van a hacer y se van a luchar por su fuerza y empiezan a luchar y empiezan a luchar y empiezan a luchar y empiezan a luchar, usan por su fuerza. Empiezan a luchar, van a buscar un trabajo secular, luchan y se ganan el pan por el sudor de su frente. Ustedes son bendecidos por su mano, porque ustedes salen a trabajar y tienen que comer de su propia mano. Pero los que confían en Jehová, Dios nos bendice con su mano y de su mano de Dios comemos. Y entonces vino Abraham, oiga bien. Y después cuando se sorprendió dijo, pero ya tengo un hijo. No es el hijo de la esclava o de los esclavos, hijo de promesa. Lo que yo te prometí que ibas a tener un hijo, yo te lo voy a dar. No te dije que te adelantaras a hacer las cosas que yo no te mandé. Y entonces vino Abraham, como todo ser humano, cometió el error. Y ¿sabe qué pasó? Lo que hizo fue que perdió un instante su fe, un instante perdió la fe y dijo, mejor tiene razón Sara, voy a hacer lo que Dios dice, voy a hacer lo que dice ella. No, cuando Dios te dice que no, es no. No haga lo que el hombre te dice, no haga lo que la mujer dice, no haga lo que tu hijo dice, no haga lo que dice tu padre, tu amigo, tu compañero. Haz lo que dice el Señor. Haz lo que dice el Señor. Dios siempre está haciendo algo. Y entonces viene y entonces Dios le dice que de aquí a un año, y entonces cuando iba a cumplir sus 100 años, a los 100 años, ya había cumplido, mejor dicho, sus 100 años, Sara a los 90, tuvo su hijo. En segundo lugar, Dios dijo que sí. Miren la situación que estaba Abraham, viejo y avanzada, 100 años tenía Abraham, 90 años Sara, y Dios le dijo que le iba a dar un hijo y se lo dio. Y tal vez para usted es una locura, tal vez para usted es una tontería, una estupidez, para usted es una ridiculez, diciendo, ¿cómo voy a hacer yo? Quedarme embarazada vieja y vieja, ¿para qué? ¿Para qué voy a amamantar si ya no estoy joven como antes, no tengo las fuerzas? Pero a Él le place hacer lo que se le dé la gana. Usted no puede controlar su cuerpo, es Dios el que controla su cuerpo. Entonces dice la palabra, oiga bien, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendientes de Israel son israelitas. Entonces vino, no era israelita, no era hijo de promesa, no era hijo de promesa Ismael. Y entonces vino el Señor y le dijo,
ahora sí voy a ser un descendiente. Muy bien, ¿de dónde viene la descendencia? La descendencia viene para hacer pactos. El pacto que se hizo fue que Dios le dijo, voy a hacer un pacto contigo. El pacto para que sean mis descendientes, para que sean mi verdadero pueblo, mi pueblo escogido, mi pueblo santo, mi pueblo bendito, mi pueblo amado. Entonces dile, vas a hacer esto. Entonces le digo, pero es un pacto que quiero, que todos los deben de ser, los que habitan en tu casa deben de hacerlo, pero el hijo de promesa empezando con él. Córtale el propuso a Abraham, a tu hijo. Y entonces le cortó, le propuso a su hijo y a todos los hombres de su casa, los esclavos. Y entonces ahí se convirtió un pueblo bendito que le llamó pueblo santo, pueblo de Dios, descendencia de Dios, creación de Dios. Él nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos, dice Salmo 100. Él nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos. Nadie hizo lo que hizo en el vientre de nuestra madre, Él nos hizo a nosotros. Hechura suya somos. Cuarto lugar, entonces viene y nace Isaac, ¿verdad? Que es el hijo de la promesa. Nace Isaac. Isaac nació y le dijo, de este hijo nacerá descendiente que será mi pueblo. Muy bien. Entonces Abraham tuvo su hijo. Dios se lo cumplió. Pasó el tiempo, Isaac creció, llegaron ya la etapa de la madurez de los jóvenes en ese tiempo. Oiga bien, en ese tiempo los patriarcas, para Dios la juventud, en plena juventud era los 30 años. 30 años se casó Isaac. Esa era la etapa de que las personas deben de casarse. Pero hoy en día muchos se casan en la ignorancia, en la inmadurez, falta de responsabilidades. Por eso es que cometen grandes errores los jóvenes. Yo me caso y que ella me hago de mujer. No pueden, ni ellos mismos se han podido bañar solos. Todavía tienen que ser enseñados que bañarse, todavía tienen que enseñarles a que se limpien bien la nariz, todavía hay que enseñarles a hacer muchas cosas que ellos no pueden hacer. Y se meten a tener mujer, patojas que se meten a tener mujer, se meten a tener marido, no saben ni siquiera lavar su ropa, no saben ni siquiera cocinar, no saben ni siquiera hacer su casa, ni siquiera es responsable, ni siquiera no tiene paciencia con sus padres, con sus hermanos. ¿Cómo quiere tener un hijo y no lo puede criar? Porque tener un hijo es una batalla. Y el hombre no aprendió nada, no es responsable en su casa. No aprendió barrer, trapear, ordenar, no aprendió a trabajar y dar un gasto a mamá o a papá para ayudar los gastos de la casa, ni siquiera eso. Por eso hay hijos que están viviendo en la desgracia. ¿Por qué? Porque muchas madres no les enseñan o padres no les enseñan a que ya a los 18 años tienen que salir a trabajar y ya pueden creer y tienen que proveer también, tienen que colaborar para pagar luz, pagar esto, pagar el agua, la luz, internet, pagar la casa de alquiler y suplir también los alimentos. También son parte. Y entonces vienen y se hacen de mujer y se hacen de marido. El muchacho es irresponsable, inmaduro, está quejándose. No tengo que comer, mamá, no tengo que comer, papá. Fíjese que no consigo trabajo. Fíjese, papá, que la verdad es que no tengo ni para comer, no tengo ni para un jabón para lavar la ropa, no tengo ni para esto. Pero la alcahueta siempre ha sido la nana. La alcahueta de los hijos es la nana. La nana es la culpable de alcahuetear a sus hijos. La nana siempre protege mucho a sus hijos. Es cierto, hay que protegerlos, pero hay que ponerlos en orden, que tomen responsabilidades. Por eso quiero decirle que ese es el problema de mucha gente, que lo que hace es que también los padres no les enseñan a sus hijos a tomar responsabilidad. Y entonces vienen los pobres niños desnutridos, vienen niños aguantando hambre,
la pobre mujer no tiene ni para tomar un vaso de atol para alimentar a su hijo, ni leche tiene. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ¿entiendes? Ese es el problema. Por eso mire cuánta nutrición hay en nuestro país, cuántos niños desnutridos están por nuestro país, porque muchos otros que tal vez se comprometen, tal vez por una etapa de aprobar o tal vez ¿cómo le podría decir? Tal vez por querer sentir la complacencia sexual, por eso tiene que así que tener esa intimidad y traer un hijo al mundo. Y después no pueden darle de comer, los tiran a las calles como basura y después los van a dejar a casas de orfanatos, o después medio están luchando con el hijo, le están dando riata, los aporrean a los pobres virus, les pegan porque los niños lloran porque están popeados, lloran porque les pica una pulga, lloran porque tienen hambre, lloran porque se orinó, lloran porque tienen frío, lloran, y hay personas que se desesperan, los golpean. Y viene la mujer, no aguanta, toma a tu hijo, es que ya me desesperó, tanta que chilla, tanta que llora. ¿Se da cuenta? ¿Verdad que no es así? Por eso el hombre tiene de casarse no por lo menos 25 o 30 años. Buena etapa para tener y casarse. Sí, una buena edad. Y entonces dice la palabra, cuando después muere Sara. Dice que después de que murió Sara, Abraham se volvió a casar. ¿Sabía usted que se volvió a casar Abraham? Se volvió a casar, ya tenía 120 años, 130 años. ¿Por qué 130 años tenía Abraham cuando se volvió a casar por segunda vez, pero Sara ya se había muerto? A los 130 años todavía hizo hijos Abraham. Tuvo 12 hijos con otra mujer. Pero esos hijos ya no eran hijos de promesa, sino lo que Dios prometió con su boca, le cumplió Isaac. Entonces viene Isaac y dice, vayan a buscar a una mujer. Y van a buscar una mujer, le dice a su siervo, ve a la casa de mis padres, dice Abraham, y consigue una mujer para mi hijo. Pero no me lo traigan de los caldeos, de los babilonios, de los persias, de los cananitas, de los amorreos y tal. No quiero una pagana, una idólatra, no quiero del pueblo pagano. Tráeme de la casa de mi padre. Y entonces prométeme. Y entonces dijo el siervo, está bien, iré, que Dios me respalde, que tu Dios me guía, decía él. Y entonces vino el siervo y se fue a la casa de su padre. Y entonces llegó a la casa de su padre, o sea, la casa, cuando dice casa, quiere decir su tierra. Tierra, nación significa casa, nación significa ciudad, nación, casa significa ciudad, nación, país, significa colonia, casa o como usted lo llama. Muy bien, y entonces llegó el siervo y dice, cuando veas una muchacha, si la muchacha te sirve, te da agua para que tú bebas y te da agua para tu cameo, entonces ella será la mujer de mi hijo. Dios te guiará. Entonces dice el siervo, entonces que tu Dios me guíe. Y entonces le puso la mano a Abraham y se fue. El siervo llegó a la casa de su hermano, donde vivía antes su padre, porque su padre ya se había muerto de Abraham. Y entonces fue y consiguió una prima. Rebeca Rebeca era sobrina de Abraham. Isaac era sobrino, ¿sí? ¿De quién? Hermano de Abraham. Y entonces dice que se paró un pozo. Llegando al pozo dice que ahí llegó porque caminó un desierto, porque muchos saben que había mucho desierto, todavía existe el desierto. Y llegó, descansó el siervo de Abraham, se sentó en un pozo y se quedó. Cuando de repente llega Rebeca, saca agua y le dice, ¿me puedes regalar agua? Le dice, oiga bien, pide el siervo de Abraham y le dice, sí,
puedes regalar agua para tomar? Sí. Y te puedo dar agua para lavar tus pies. Le sacó agua y le dio de beber al siervo de Abraham y él dice, no te preocupes, le voy a dar agua a tus camellos, y le dio agua a sus camellos. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Y entonces dijo, ella es, Señor, Dios de Abraham, ella es la esposa de mi siervo Abraham, del hijo de mi siervo. Y entonces, ¿cómo te llamas, muchacha? Me llamo Rebeca. ¿Quién es tu padre? Ah, bueno, entonces, ¿será que puedo ir a tu casa? Y lo llevó. Y entonces le dijo, toma, y le puso joyas, y le dio joyas, y pulseras, y le dijo, yo soy siervo de Abraham. Y entonces dijo, mi hermano, sí. Y me mandó venir a traer una de sus hijas para que sea la esposa de Isaac. Y entonces, pero Rebeca es la afortunada, Rebeca es la escogida, la elegida. Y entonces le dice, Rebeca, dice su padre, ¿estás dispuesto a casarse con tu primo Isaac? ¿Estás dispuesta a irte con él a vivir? Y entonces dice Rebeca y dijo, sí, me voy, estoy dispuesto, papá, me voy con él, me voy a casar con el hombre, que es mi primo. Y entonces se fue y se montó el camello y se lo llevó el siervo. Y dice que Abraham estaba labrando el campo, sudando en el campo. Oiga bien, mira la historia, dice que estaba labrando. Y a lo lejos vio el siervo de Abraham, siervo de él también. Y dice que vio que venía una muchacha montada sobre el camello. Se movía el camello. Y dice que Isaac, y entonces dice, cuando vio la muchacha a Isaac, se tapó la boca. Se tapaba la boca siempre, como símbolo de virgen. Y entonces vino y lo vio. Y dice, cuando Isaac vio a Rebeca, se puso a llorar. Le salieron las lágrimas. Empezó a llorar por una mujer, hermano. Se puso a llorar por una mujer. Y entonces dice que Rebeca también. Y entonces dice, y cuando salió Isaac a recibirla, ambos lloraron y se amaron, dice. Y Dios, Abraham los casó. ¿Sabe qué? Ahora una tradición que se ha llevado, que los pastores son los que casan. Antes casaban los padres casaban a sus propios hijos. Por eso los llamaban sacerdotes, porque ellos tenían que casar a sus propios hijos. ¿Será posible que un padre pueda casar? Sí, puede casar, no hay problema. ¿Sí? Y entonces Abraham, hijos, Rebeca, ¿estás dispuesto a vivir con mi hijo todos los días de tu vida hasta que Dios te arrebate de la tierra? Sí. ¿Y tú, hijo mío, estás dispuesto a honrarla, amarla, cuidarla y respetarla y honrarla todos los días? Sí. Yo los bendigo y los bendijo. Yo bendigo para que Dios bendiga todas las obras de sus manos. Bendigo para que fructifiquen y prosperen. Bendigo que tengan éxito y siempre estén encima de sus enemigos. Los bendigo porque Dios estará con ustedes. Y amén. Y tarañi, que fueran a luna de miel. Y viene el segundo problema. Rápidamente voy a ir porque el tiempo se está yendo. Y entonces viene el problema. ¿Sabe qué pasó? Rebeca era estéril. Rebeca era estéril, igual que Sara. No podía tener hijos. Luchaban y trataban y nada. Y eso que no usaban píldoras, no usaban condones, no usaban nada para intervenir la creación de Dios. No, sino venía por una maldición. A veces las enfermedades vienen por maldiciones de nuestros padres, vienen por maldiciones. ¿Por qué? Porque Abraham era idólatra, pero Dios ya lo había perdonado, porque él ya había reconocido a Dios. Isaac, ¿por qué llevaba esa maldición? Por causa de su madre, por causa de su padre. También resultó la otra, porque también su hermano de Abraham era idólatra. Y entonces la maldición iban arrastrando Sara. Y de repente pasó el tiempo.
Y de repente, ¡pam! Rebeca, estoy emocionado. Entonces viene, y el problema era que Rebeca nunca, como dicen, no le pegaban hasta el fin. ¡Pum! Resultó. Y le dice Rebeca, ¿está embarazada? Sí. Muy bien, oiga bien. Así que Rebeca está embarazada por gemelos. Rebeca iba a tener gemelos. Y entonces dice la palabra que en ese tiempo, el primer hijo que nacía en ese tiempo de los patriarcas era ¿qué? El heredero de la fortuna. Era el que iba a mandar la casa, era el que gobernaba la casa, el que administraba, el que proveía, era como un rey, era como un sacerdote y profeta. Entonces viene y entonces, ¿sabe qué? El primero sería el primogénito, el heredero de la fortuna del padre. Ya el segundo ya no. El segundo solo dependía de su hermano. Y su hermano lo tenía y le daba. Así que nació, y entonces en ese embarazo nace Esaú. Dice que nació un niño rubio, simpático y peludo como un mono. Y después dice que nació Jacob. Y Jacob era lampiño. No tenía ni un vello, ni siquiera bigote, no tenía nada, ni barba, no tenía ni nada, era lampiño. Y entonces nació. Y en la cabeza que iba a encabezar todo ese hogar era Esaú. Pero Esaú era cazador. Esaú era un hombre cazador. Iba al campo, cazaba venados, cazaba venados y otras cosas para comer. Y él le decía a su mamá y le decía, mamá, ya traje el becerro, ya traje el venado, ya traje esto, quiero que prepares el guisado para mi padre. Rebeca le preparaba el guisado y el que le daba de comer a su padre era Esaú. A veces uno, hermano, hay momentos que uno como humano se desespera. Uno ya no quiere, ya con nuestros padres tan viejitos, ya no le queremos dar de comer, ya nos desesperamos. Algunos son hijos insolentes que echan fuera a sus padres de su casa, se adueñan de la casa, ni siquiera se las heredó. Otros mandan a sus padres hijos de ancianos, otros los dejan en las calles, los sacan con sus tanates. Esos se llaman hijos insolentes, que no van a tener perdón de Dios. Y dice la palabra que deshonra a su padre merece la muerte. Merece la muerte, dice el Señor. Pero hay que tener cuidado. Bueno, sigamos en la historia. Entonces nació Esaú, era el cazador, era el jefe de la casa, era el hombre valiente, el guerrero, el que luchaba y honraba a su padre. Pero un día, entonces dijo Rebeca, entonces le dijo el Señor, un día estaba hablando Isaac, hijo mío, yo ya me voy a morir, te voy a dejar la primogenitura y te voy a bendecir antes de morirme, así que ve a cazar porque tengo hambre antes de que me muera. Y entonces vino Rebeca, estaba oyendo, mire los chismes que le gustan a las mujeres, les gusta parar las orejas. Y entonces paró las orejas Rebeca, ay, hijo mío, porque ¿sabe qué? Jacob estaba pegado a la nana, Jacob estaba pegado a las patas de las nanas, agarrado de las nalgas de su nana, estaba Jacob. Y entonces vino y le fue a decir, hijo mío, quítale la primogenitura a tu hermano, quítale la bendición. Y entonces vino, ¿y sabe qué pasó? Agarró, entonces, óigame bien y escuche, porque esto es cosa de verdad, suceden cosas. Y entonces vino este hombre, y entonces se fue a cazar, y entonces vino Jacob, dijo, mamá, mata un cabrito, me voy a poner la piel del cabrito, y el recién nacido. ¿Y sabe qué? Ese cabrito recién nacido sale sus pelitos, ¿verdad? Que cuando nacen así contado, ¿verdad? Y entonces se puso y se fue y le dijo, prepara el guisado. Y entonces se presentó Jacob como
pasó, le fue a dar de comer a su padre, representando a su hermano. Ya vine, padre, aquí está tu almuerzo, puedes comer. ¿Quién eres tú? Dijo, yo soy Esaú, pero oigo la voz de Jacob. No, soy Esaú, dijo él. Y entonces dijo, acércate, hijo mío, porque dice que el papá siempre le tocaba el brazo a su hijo. Siempre le tocaba su brazo, que era velludo. Y entonces dijo, acércate, quiero tocar tus brazos. Y lo tocó. Y sí, eres Esaú. Sí, padre, y le dio de comer. Padre, perdón, me adelanté, me resalté. Lo que pasó fue que un día le dice, tenía hambre, vino Jacob, estaba cocinando. Y dice que estaba cocinando, no su mamá, él cocinó y entonces preparó su comida y todo, hizo su guisado. Y entonces dice que vino del campo, no cazó nada a Esaú, vino del campo y le dice, tengo hambre, hermano, dame de comer, esa comida es mía, yo no te la puedo dar, esa es mía. Pero dame de comer, tengo hambre. No, dijo Jacob, no te doy, es mío. Esto no lo hizo mi mamá, yo lo hice. ¿Y qué quieres a cambio? Entonces vino Jacob y dijo, mira, véndeme tu primogenitura, véndeme tu primogenitura y entonces te daré un plato de guisado. Y vino Jacob y dijo, bueno, ¿para qué quiero la primogenitura? De todos modos me voy a envejecer y me voy a morir. ¿Y para qué? Está bueno, dice, y se lo dio. Y le vendió su primogenitura por un plato de comida. Media vez le quitan la primogenitura, le quitan la bendición. Y entonces otro día se fue Esaú a cazar, dijo, voy a ir a cazar. Entonces su papá fue cuando le dijo, me voy a morir y antes de morirme te voy a dejar la bendición. Ve y trae el ganado, ve a traer ¿cómo se llama? La carne para que yo coma mi guisado. Y se fue y cazó un venado y vino. Pero antes de que llegara a casa, Jacob ya había preparado un guisado. Y le dijo su mamá, anda, quítale la bendición a tu padre. Híncate a él, dale de comer, que te dé la bendición. Y si Jacob, y si tu hermano te quiere matar, ¿sabes qué dijo Rebeca? Que me caiga la maldición a mí, porque yo te mandé que le quitara la primogenitura a mi hijo Esaú. Que la maldición caiga sobre mí, si has de morir, que mejor yo muera por ti, dijo Rebeca. Oiga bien, tengan cuidado porque las palabras son poderosas. Por eso está el poder de la vida y la muerte en su boca. Y entonces vino y entonces les dijo, papá, te traje. Entonces fue cuando yo le estaba explicando, ¿quién eres tú? Yo soy Esaú. Pero oigo la voz de Jacob, no, toca mis brazos. Y entonces lo tocó. Y entonces viene Jacob, le dio de comer a su padre. Y se lo dio, empezó a comer. No deje que el diablo lo engañe, porque el diablo puede arrebatar sus bendiciones. Por eso Jesús dijo, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de tu boca. Y entonces vino y le dio. Padre, dijo Jacob, ¿ya comiste? Sí, hijo mío. Se hincó, dame la bendición. ¿Acaso no merezco la bendición de Dios, que Dios te ha dado a mí? Y dice que vino Jacob, hijo mío, tu hermano será bendecido por su mano, mas tú serás bendecido por la mano de Dios. Yo bendigo y declaro que seas bendecido y serás padre de multitudes. Tu esposa también será padre de multitudes. Yo bendigo que tú llenes la tierra, porque así dijo Jehová en el principio, en el día que Dios habló a mi padre Abraham. Y entonces vino y empezó a bendecir a Jacob. Y Jacob salió del cuarto, se fue a lavar sus trastos, y fue todo, y fue a comer, y después llegó Esaú. Le fue a decir a su mamá, prepara el guisado para mi padre. Le preparó Rebeca su guisado. Y llegó Esaú y dice, padre, le traje tu guisado. Hijo mío, ¿quién eres tú? Soy Jacob tu hijo. No, perdón, soy Esaú tu hijo. Soy Esaú tu hijo. Entonces le dice, pero hijo mío, ¿quién vino? Alguien me vino a dar de comer, me hizo un guisado y me dijo, no, soy padre, yo soy. No, ya me dieron de comer. Y aparte, hijo mío, yo le di la bendición a él. Y entonces, dice Saúl, se enojó y le dice, padre, si no vas a comer, entonces dame la bendición. Bendíceme. Y Isaac dijo, no puedo, hijo mío, ya se la di a tu hermano.
Ahora tú vas a tener que luchar, sudar, pelear contra tu enemigo. Vas a luchar y vas a tener que pelear con tus enemigos y vas a tener que ganar el pan de cada día. Vas a tener que comer, vas a tener que sufrir, vas a tener que esto, pero será por tu fuerza, vas a tener éxito. Mas Jacob será bendecido. ¿Quién fue el que robó la primogenitura? Lo digo, ya sé, hijo mío, fue Jacob, me engañó. Me vino a dar comer y me dijo que eras tú. Me engañó, tu hermano fue. Voy a matar a mi hermano. Y Jacob salió huyendo y se fue a la casa de de su bisabuelo. Se fue a la casa de su padre, de Abraham. Fue a la casa y entonces se fue para allá. Y entonces vino y se fue y huyó. Y Esaú, ¿dónde está mi hermano? Lo voy a matar. ¿Sabes qué? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahora tenemos un enemigo que te quiere robar la primogenitura y la bendición. Se llama diablo, se llama demonio, padre de la mentira, engañador, acusador. Se llama diablo, se llama Lucifer, se llama el padre, el engañador, el manipulador, el acusador que está día y de noche. Si tú no te cuidas las espaldas, Él te va a arrebatar la primogenitura y la bendición. Así que la única manera es que debes estar bien con Dios, alimentándote de lo que Dios te da. No te alimentes de la basura del mundo, aliméntate de la palabra, aliméntate de la palabra. La palabra es el alimento espiritual para que tú recibas la promesa de Dios. No dejes que te alimente de basura, de teorías, de fábulas, de ciencias y conocimientos humanos. Todo es basura. Y por eso tú debes estar preparado para tomar la promesa. Las promesas son para los hijos de Dios. La promesa, yo soy hijo de promesa porque Cristo me compró con su sangre, me limpió, me compró dando su vida por la mía y me limpió con su sangre y me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora yo soy un rey, sacerdote y profeta, soy el primogénito. Ahora ya no hay primogénita ni primogénito, sino y entonces vino y entonces se fue. Y huyó, y entonces Esaú dijo, mejor que se vaya y nunca vuelva. Se huyó, no sabía Esaú a dónde se fue. Pero Rebeca dijo, ve a la casa de mis padres, ve a vivir allá. Y entonces Jacob llega allá y entonces dice, mira, yo vengo de parte de mi mamá Rebeca, tío, yo vengo aquí, quiero vivir con usted un tiempo. Póngame a trabajar a cuidar ovejas, yo sé puedo cuidar ovejas, puedo tranquilar ovejas, puedo cortar trigo, puedo plantar, puedo trabajar campo, yo puedo hacer esto. Y entonces le dijo, hijo, pero ¿estás seguro? Sí, yo quiero vivir. Es que, ¿por qué? No dijo nada. No, porque yo decidí venir aquí. La palabra Jacob significa usurpador. La palabra Jacob significa traicionero. La palabra Jacob significa descarado. La palabra de Jacob significa ladrón. La palabra de Jacob significa sinvergüenza. La palabra de Jacob significa un delincuente. Es lo que se representa, un insolente. Y entonces se fue con su abuelo. Y estuvo ahí trabajando para sembrar el campo, sembraban trigo, sembraba esto, y cuidaba las ovejas, las pastoreaba, las trasquilaba, iba a comerciar y le robaba a su tío. Le empezó a robar a su tío ovejas, le empezó a robar su lana, le empezó a robar su dinero, Pero ahí viene la consecuencia de su pecado. Jacob tuvo que pagar por lo que hizo con su hermano. Y entonces viene Esaú y viene Jacob, y se enamora de una de sus primas, y se enamora, y entonces ve a Raquel. Y se enamora de Raquel, la hija menor. ¡Wow! Ella va a ser mi esposa. Y aleluya. Y entonces empezaron a charlar como primos que se conocían. Y entonces le propone y le dice, yo quiero que sea mi esposo. Le dice Jacob, ve a hablar con mi padre. Y entonces le dijo, mire tío, yo quiero casarme con Raquel y quiero que sea mi esposa, deme la oportunidad.
usted sabe que yo sé trabajar, usted sabe que yo puedo sembrar en el campo, usted sabe que yo puedo ir a cosechar, usted sabe que pastorea ovejas, usted sabe que puedo trasquilar, usted sabe que puedo comerciar, usted sabe que lo han venido a enriquecer, usted sabe. Pero Jacob era un sinvergüenza. Y el otro le dice: está bien, hijo mío, no tengas pena, dice su tío, no tengas pena. Aleluya. Esas son las promesas, los cumplimientos de la palabra. Dios cumple, tanto cuando hacemos lo malo se cumple y cuando hacemos lo bueno se cumple. Mejor pórtate bien para que te vaya bien. Como dice el Señor, le dijo a Josué: yo pongo este libro que se llama Santa Biblia, se llama el libro de las memorias, el libro de las historias, se llama el libro sagrado, para que lo medites de día y de noche. Procura de ponerlo por obra todos los días de tu vida para que te vaya bien. ¿Ah? Que te vaya bien, no dice que te va a ir mal. Y feliz. Y llega el día de la boda y dice: bueno, me voy a casar, y prepara y todo. Y según dice que había una tradición que él no sabía. Había una tradición. Y dice que había una hermana de Raquel que se llamaba Lea. Y Lea dice que era una mujer de ojos hermosos. Pero a Jacob solo por los ojos lo atraía, pero no le gustaba nada de ella. Pero Raquel sí era bonita, era hermosa, de buen parecer. Todo le gustó de ella. Y entonces vienen y entonces van en busca, oiga bien, y entonces van en busca se preparan la boda, van para la ceremonia, preparan todo para el otro día, preparan todo, preparan a la muchacha, no la dejan ver, ni tampoco el muchacho no puede ver a la muchacha, ni la muchacha al muchacho, todo lo están preparando ocultamente y eso va a ser un encuentro. Y entonces vienen y entró la noche y entonces prepararon la boda y y Jacob. Y como le pusieron el velo y entonces no se miraba, y entonces viene y entonces vino el tío, los casó. Yo declaro que ustedes sean marido y mujer, que vivan felices, yo los bendigo y amén. Y entonces dice: ahora vayan a la noche nupcial. Y se fueron a luna de miel y se fueron, y Jacob feliz estaba. Y cuando Jacob despierta, se da cuenta que había dormido con Lea. Y entonces se levanta y se asusta: no, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque... Y entonces sale corriendo, le llama a su tío y le dice: tío, venga para acá porque usted me ha traicionado, porque usted me ha puesto en mal. Yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel. Yo por eso le trabajé 7 años por Raquel para casarme. Tuve que trabajar 7 años por ganarme a Raquel. Tuve que trabajar, luchar y a engrandecer y multiplicar tus ovejas y bendecir todo tu siembra. Y ahora me has traicionado, me has dado a Lea, la mayor. Yo no quiero a la mayor, yo quiero a la menor. Y el tío lo engañó, le dio a la mayor, a Lea. Los había casado con Lea. Y entonces vino el tío: es que la tradición de aquí es que primero se casa la mayor y después la menor. ¿Por qué no me dijiste? Ahora si quieres ganar a Raquel, trabaja otros 7 años más y entonces te la daré. Tuvo que trabajar otros 7 años. ¿Saben cuántos años trabajó Jacob para ganarse a esa mujer? 14 años. 14 años trabajó Jacob para ganarse a la mujer de sus sueños, la mujer de su vida, la mujer de su corazón, ¿sí? La madre de sus hijos. Y entonces vino y entonces le dicen: ¡ay, está bien! Pero la otra estaba embarazada. Y trabajó 7 años y a los 7 años se vuelve a casar. Y entonces se une y se casa Raquel, y prontito, y se van a la noche nupcial, a la luna de miel. Y Raquel era estéril. No hay hijos. La maldición sigue arrastrando generación de generaciones. Hace falta que alguien rompa esa generación. Hay alguien que tiene que romper esa maldición. Tiene que romper esa maldición de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos.
y padre. Hay que romper maldiciones de pobreza, de miseria, de esterilidad, de enfermedades, de locura, de cáncer, de asma, de pobreza, de maldiciones. Hay que romper con pura oración y ayuno. Se rompen esas maldiciones del infierno. Por eso es que muchos arrastramos maldiciones de nuestros padres. Mi abuelo se divorció, mi tatarabuelo se divorció, mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi papá se divorció y ahora yo me divorcié. Y otros, tus hijos van a seguir divorciándose. Esas son maldiciones, solo pongo de ejemplo. Hay muchas maldiciones, hay que romperlas y echarlas afuera. Y por último, entonces, ¿sabe qué? Por último dice, esas son las promesas de Dios. Pero cuando Isaac oró por Jacob, le dio la promesa. Esaú le dio la primogenitura, que es la promesa. Y le robó la primogenitura y su padre se la dio. Y ahora se va, y entonces ahora él quiere la promesa de tener su esposa y no la obtiene. Termino, quinto lugar, lo último me voy a quedar en el quinto lugar. Y entonces, ¿sabe qué? Y entonces cuando se casó con Raquel, no tenía hijos. No podía tener. Raquel era estéril. Pero ¿sabe por qué? Porque Jacob se había convertido en traicionero. Lo que le hizo a su hermano, lo que hizo a su padre, todo lo que ella le obedeció más a su nana que obedecer a su padre. Cuando la palabra dice, honra primero a tu padre, después a tu madre. La cabeza del hogar es el hombre, no la mujer. Pero si la mujer no tiene marido, pues entonces actúe como cabeza. Nunca puede ser cabeza, va a actuar como cabeza. Va a representar como representante de su esposo. Y va a actuar, va a tener que agarrar el cincho chicote y va a tener que corregirlo. Aleluya. Y entonces viene, el problema es que, bueno, no tiene hijos. Y entonces viene y dice, me voy a retirar, tío. Y entonces dijo, voy a robarle a tu papá unas ovejas, porque él no me bendice, él no reconoce mi trabajo, él no reconoce lo que yo he hecho, él me ha hecho de menos. Y entonces vino este sinvergüenza y dijo, pintó las ovejas de negro, porque ellos no aceptaban las ovejas de negro, solo las ovejas no pintas ni negros, ya, sino ovejas blancas. Vino, él las pintó de negro, las pintó, les dio chinola, no importa si hay chinola, le entró Max, le puso y los pintó. Y entonces dijo, tío, dame pues lo que me habías prometido, que me ibas a dar ovejas. Llévate las ovejas pintas, llévate las negras, llévate eso. Y él las había pintado. Está bueno, dijo, y ya las tenía apartadas. Bueno, tío, gracias, yo me voy, y se tuvo que ir. Ni modo, como se casó con las dos, se tuvo que ir con las dos mujeres. Dos mujeres, un camino, tuvo que agarrar un camino. Y se fue. Y se fue por el camino. Tuvo que salir Jacob de la casa. Y entonces Jacob se encuentra con Dios en el camino. Y sale el Señor y pelea con Dios. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Y empieza a pelear en el camino. Y entonces viene el Señor, le viene a descolgar o descolgar el muslo de su pierna y ¡pum! Y él seguía peleando con su pierna colgada y peleaba y decía, no te voy a soltar, Señor, hasta que no me bendiga. Peleó con Dios y no lo soltó y dijo, ya basta, está bien, te voy a bendecir. Y Dios le dio una bendición. Serás padre en multitudes, tus hijos se van a multiplicar, así se formará la nación. ¿Cuántas veces? Y te voy a dar hijos, claro que le prometió, de ti saldrá la nación, de ti, como se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo repite a Jacob, de ti va a ser mi nación, mi pueblo escogido, elegido, mi pueblo santo, mi pueblo amado, mi pueblo bendito, mi pueblo de sacerdotes y reyes y profetas. De ti, Dios se lo dijo a Sara, tú vas a tener en tu vientre, van a nacer reyes, sacerdotes y profetas. Se lo dijo a Rebeca, reyes y sacerdotes y profetas. Se lo dijo a Raquel, reyes y sacerdotes y profetas. Y ahora, y se va con la bendición. Y luego ahora tiene que llegar a la tierra de su hermano. Y Esaú es enemigo, su hermano es enemigo de Jacob. Y tiene que llegar. Y Jacob está esperando a Esaú. Y Esaú oyó que Jacob había llegado. Viene tu hermano con un
gran ejército porque tenía siervos, tenía que ganados, ovejas. Y entonces Jacob cobardemente, mira pues cómo es. Jacob, mejor vayan ustedes, yo los voy a enviar, vayan ustedes, díganle, yo soy la esposa de Jacob, ellos son los hijos de Jacob, y para que no me maten. Y se escondió Jacob de su hermano, y él mandó a su mujer. Qué tremendo era Jacob, qué cobarde, no se paró de ser hombre. ¿Por qué no puso la cara así como lo traicionó? ¿Por qué tuvo que mandar a sus hijos y a sus mujeres para que no lo mataran? ¿Por qué? ¿Por qué él no puso la cara y fue un hombre así como uno es malo? Uno debe poner la cara y dice, ¿y sabe qué pasó? Aleluya. Y entonces viene Esaú y con sus ejércitos. Y entonces cuando mira, ¿quiénes son ustedes? No, las esposas de Jacob. Yo soy Raquel, yo soy Lea. Y esos son los hijos de Jacob. Son tus sobrinos, nosotros somos tus cuñadas. Y dice que Esaú se puso a llorar. ¿Y dónde está mi hermano? Está en el otro lado, tiene miedo, ¿por qué tú lo vas a matar? Tráigalo. Y entonces dijo, hermano, perdóname, pero hagamos un pacto. Toma, yo te regalo esto, te regalo siervos, te regalo ovejas, te regalo tal, tenga tesoros, te doy. Perdóname por lo que hice. Y entonces el hermano dice, ¿sabes qué, hermano? Está bien, no tengas pena. Y la verdad yo quiero habitar en tu casa. Y fue a habitar porque el Señor le dijo que esa tierra era de él. Y ahora él tenía que pelear por esa tierra. Y ahí vivía Esaú. Y entonces llegó Jacob a la tierra que el Señor le había dado a Abraham, Isaac, y ahora él tiene que poseerla y luchar. Llegó y entonces vivieron un tiempo y dijo Esaú, quédate en esta tierra, yo me voy para otro lado. Y Dios cumplió su promesa y esa es la tierra donde hoy habita Israel. Ahí está Israel, ahí está Israel, ahí está la tierra que Dios le dio. Esa es la tierra donde Dios conquistaron. Muy bien, esas son las promesas. Termino, es una gran historia, perdone que tenga que dejarlo aquí. Muy bien. Entonces, lo último que quiero decirle, no pierda su fe, no pierda su esperanza, su paciencia, sea paciente, espere. Si Dios le prometió algo, si Dios le prometió que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Entonces persista, no sea ignorante, no sea terco, no sea necio, no sea testarudo. Persista en la oración y ayuno, persista, porque cosa grande va a pasar. Dios va a hacer algo grande. Yo sé que Dios no es padre de la mentira. Él es un Dios de pacto, Él no quebranta su ley, no retracta su palabra, porque Él es bueno. Él les dice la palabra, Dios tiene pensamiento de bien y de paz y no de males, porque Dios no se complace en lo malo, porque lo malo no habita en Él. Él es autor de bien. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que nos ven en los medios de comunicación, en las redes sociales. Bendiciones, abrazos, sigamos adelante. Reciba esta enseñanza, las escrituras, espero que se edifique para todos mis hermanos. Así que escríbanos, llámenos, estamos para servirle. Abrazos para todos, bendiciones. Siempre conéctese en nuestro canal. Gloria a Dios, aleluya, amén.